Continuando con la clase 4 de matemáticas, vamos a hablar sobre divisibilidad. La divisibilidad son algunas reglas que nos puedan permitir saber si un número, sobre todo si es una cantidad grande, se puede dividir de manera exacta por alguno de estos que tenemos acá. Vamos a partir con la regla de divisibilidad por 10. Esta regla dice que todos los números que terminan en 0 se pueden dividir por 10 de manera exacta. Por ejemplo, el 720 termina en 0. Eso quiere decir que al dividirlo en 10, el resto va a ser 0. No me va a sobrar nada si yo divido el 720 en 10. Por lo tanto, el 720 sí es divisible por 10. Vamos a ver si es divisible por 5. La regla para saber si yo puedo dividir por 5 de manera exacta o no, dice que todos los números que terminan en 0 o terminan en 5, yo los voy a poder dividir por 5 de manera exacta. En este caso, el 720, como termina en 0, yo lo voy a poder dividir por 5 de manera exacta, porque me sirve la terminación 0 o la terminación 5 para esto. Así que también es divisible el 720 por 5. Vamos a ver si es divisible por 4. La regla para saber si un número es divisible por 4 dice que tomando las dos últimas cifras, eso quiere decir la unidad y la decena, se tiene que hacer un número de la tabla del 4. En este caso, si yo tomo miro solamente los dos últimos dígitos, se forma un 20. Y ese 20 está en la tabla del 4. Por lo tanto, también es divisible por 4. El 720, si yo lo divido en 4, no me va a sobrar nada. El resto es 0. Veamos ahora la tabla para ver si es divisible por 9. Dice la regla que si yo sumo los dígitos de este número, 7 más 2 más 0, y me da un número de la tabla del 9, este número se va a poder dividir de manera exacta. Vamos a ver, 7 más 2 más 0 me da 9. Y el 9, como está en la tabla del 9, se cumple la regla y lo voy a poder dividir de manera exacta por 9. Veamos la regla para ver si es divisible o no por 3. Fíjate que esta regla dice lo mismo que la regla para dividir por 9. Eso quiere decir que al sumar los dígitos, yo tengo que obtener un número de la tabla del 3. En este caso, 7 más 2 más 0 me da 9. Y 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, el 720, al yo dividirlo por 3, me va a sobrar 0. Va a ser una división exacta. El 720 es divisible por 3. Vamos a la regla para ver si es divisible o no por 2. Esta regla dice que todos los números pares se pueden dividir por 2. ¿Cuáles son los números pares? Los que terminan en 0, 2, 4, 6 o en 8. En este caso, el 720 termina en 0. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que al dividirlo por 2 no me va a sobrar nada. Es divisible por 2. Por último, tenemos la regla para saber si es o no esta cantidad divisible por 6. ¿Qué dice esta regla? Que el número tiene que cumplir con la regla de divisibilidad del 3. O sea que al sumar los dígitos nos dé un número en la tabla del 3. Y que además tiene que cumplir con la regla para ser divisible por 2. Si cumple con la regla del 3 y con la regla del 2, también va a ser divisible por 6.
el 720 como cumple con la regla del 3 y el 720 como cumple con la regla del 2, quiere decir que el 720 también lo puedo dividir de manera exacta por 6. Para finalizar esta clase vamos a hablar sobre el mínimo común múltiplo, o MCM como se le conoce. El mínimo común múltiplo es la primera coincidencia que hay entre los múltiplos de dos cantidades diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer coincidir los números de una tabla con los números de otra tabla. Vamos a ver estos dos ejemplos. Primero tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre 6 y 8. Y como lo dice el nombre, vamos primero a buscar los múltiplos. Los múltiplos de 6 serían los resultados de la tabla del 6. El 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, el 42, el 48, etc. Ahora los múltiplos de 8 serían el 8, el 16, el 24, el 32, el 40, el 48, etc. Tenemos entonces ya los múltiplos de cada una de estas cantidades. Buscamos ahora los comunes. En este caso, los que tienen en común son el 24 y el 48. Si yo continúo hacia allá, voy a encontrarme con infinitos múltiplos comunes más. ¿Ya? En este caso encontramos dos, el 24 y el 48, pero yo me voy a quedar con el mínimo. Eso quiere decir con el menor. En este caso, el mínimo común múltiplo sería el 24, porque de los múltiplos comunes sería el menor. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Tenemos mínimo común múltiplo entre 12 y 20. Buscamos los múltiplos de 12. Múltiplos de 12 sería el 12, el 24, el 36, el 48, el 60, el 72, el 84, etc. Los múltiplos de 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. Tenemos los múltiplos de 12 y los múltiplos de 20. Ahora elegimos los comunes. En este caso tengo en común el 60 y si sigo mucho más allá voy a encontrarme con muchos más, pero como estamos buscando el menor, es decir, el primero que aparece acá, ya lo tenemos y no necesitamos escribir más. En este caso, el mínimo común múltiplo, la primera coincidencia entre la tabla del 12 y la tabla del 20 es el número 60. Nuestro mínimo común múltiplo es 60. Otra manera de encontrar el mínimo común múltiplo entre dos o más cantidades es utilizando tabla de factorización. Vamos a hacer un par de ejemplos. Tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 8. Tengo el número 6 y tengo el número 8. Me pregunto, ¿en qué tabla o por qué número yo puedo dividir el 6 y el 8? El 6 y el 8 yo los puedo encontrar en la tabla del 2, así que los divido en 2. El 2 en el 6 me cabe 3 veces, el 2 en el 8 me cabe 4 veces. Ahora, abajo me queda un 3 y me queda un 4, por lo tanto sigo trabajando con estos. ¿En qué tabla yo puedo encontrar el 3 y puedo encontrar el 4? En este caso, creo que no hay ninguna tabla donde me aparezca el 3 y me aparezca el 4. Así que los voy a tomar por separado. Primero voy a dividir el 3 en el 3 me cabe una vez, y luego el 4. El 4 en el 4 me cabe una vez. Una vez que tenga los factores,
los voy a multiplicar. 2 por 3 son 6, 6 por 4, 24. Y de esa manera obtengo mi mínimo común múltiplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo. El mínimo común múltiplo entre 12 y 20. ¿En qué tabla yo puedo encontrar el 12 y el 20? Nuevamente en la tabla del 2. El 12 en el 12 me cabe 6 veces. El 12 en el 20 me cabe 10 veces. ¿En qué tabla encuentro el 6 y el 10? Nuevamente en la tabla del 2. El 12 en el 6 me cabe 3 veces. El 12 en el 10 me cabe 5 veces, porque por 5 me da 10. ¿En qué tabla encuentro el 3 y el 5? En ninguna. Por lo tanto, los tomo por separado. Tomo primero el 3 en el 3 me cabe una vez y hasta ahí nomás llego. Y ahora el 5. El 5 en el 5 me cabe una vez y hasta ahí llego. Ahora corresponde multiplicar los factores encontrados. 2 por 2 me da 4, 4 por 3 es 12, 12 por 5, 60. Ese número sería entonces nuestro mínimo común múltiplo.